El despertar de las tinieblas. Capítulo 1. Origen. Muchos conocen a este ser solo por su poder y conocimientos, la historia y sus antepasados lo eligieron así. Ellos hicieron lo imposible porque nadie supiera lo que en realidad pasó. El hijo de aquel rey nunca fue el primer alicornio negro y las tinieblas de Arwen tampoco fueron las primeras. En el pasado existió otro ser aún más poderoso que provocó las primeras tinieblas, las cuales fueron más terribles que las guerras y la desolación. Ahora se sabrán el origen de este ser y su conversión. Las razones por las que se corrompió. Todo el dolor que soporto y lo llevo a hacer las acciones que lo marcaron en cuerpo y alma. Esta es la verdadera historia del origen del primero de todos los alicornios negros, quien era antes convertirse en aquel ser oscuro. Este fue el primer mal de todos provocado por los de su misma especie. Este es el despertar de las tinieblas. Todo comenzó con la creación del mundo que se convertiría en Equestria. Era un mundo caótico, sin vida en su superficie. Ese mundo parecía estar condenado a permanecer así hasta que aparecieron ellos. Los titanes, seres cósmicos de poder ilimitado, vagaban por el universo en busca de mundos con potencial para crear vida. Entonces pusieron sus ojos en aquel caótico mundo encontrando el potencial que necesitaban. Pusieron manos a la obra de inmediato. Les llevó una semana, pero finalmente aquel mundo logró ser un lugar tranquilo y armonioso, justo como lo habían estado esperando. Solo les quedaba una última cosa por hacer antes de dejar aquel mundo y marcharse de nuevo al universo de forma definitiva, o sea, dejando a aquel mundo valerse por sí mismo. Crearemos a los guardianes de esta tierra, serán como dioses en este mundo y de ellos dependerá si prevalece o no, dijeron los titanes. Y así, usando un fragmento de su poder cósmico, se creó a la primera y de todas las razas. Ese fue el nacimiento de los primeros alicornios puros. A ellos se les delegó cuidar y proteger la armonía de aquella tierra, a los cuales los alicornios aceptaron dado que ese fue el propósito de su creación, propósito que ellos mismos olvidarían con el pasar de los años. Los titanes entonces se prepararon para partir. Ellos habían dejado el poder de 6 elementos a los alicornios, los cuales ellos fueron aprendiendo por separado o varios al mismo tiempo, los cuales fueron agua, tierra, rayo, aire, fuego y luz. Sin mencionar que les dieron la capacidad de controlar la magia para combinarla con su dominio elemental y hacer sus hechizos más poderosos. Les dejaron también 3 joyas llamadas joyas de Silmaril, las cuales eran la mayor protección que tendría Equestria y tendrá jamás. Era una fuente de luz protectora infinita que podía acabar con la mayor de las catástrofes en ese mundo. Al haber partido, quizá los alicornios no habrían tenido problema, pero uno de los titanes quiso poner a prueba a los alicornios. Si estos lograban sobrevivir, la armonía eterna cubriría a Equestria por los siglos de los siglos y ya no habría nada que ellos pudieran superar. Así pues, él impuso en aquel mundo la oscuridad, una entidad que podía usarse para el bien, sin embargo también podía corromper y causar el mal si no se tenía cuidado con ella. La oscuridad tenía el potencial de corromper las joyas de Silmaril y cambiar sus propiedades, y si bien estos poderosos objetos podían salvar a Equestria, la oscuridad podía hacer que las joyas se corrompieran y llevaran a Equestria a su destrucción final. Aun con la magnitud del desafío, el titán mantuvo la fe en los alicornios de que ellos podrían derrotar esa carga que él les estaba dejando y partió junto con sus hermanos al infinito espacio. Los alicornios durante miles de años ejecutaron su papel de guardianes de aquel mundo y los más poderosos, los que eran capaces de crear vida, comenzaron a crear a las diferentes razas de ponis. Los unicornios que podían usar magia al igual que sus creadores. Los pegasos que podían volar como los alicornios, además de que heredaron su capacidad de controlar el clima. Y por último los ponis de tierra, que lo único que heredaron de sus creadores fue su fuerza física, aunque después fueron reconocidos por su magnífica forma de trabajar la tierra.
Después de crear a los ponis procedieron a crear a las criaturas silvestres de Equestria. Aunque durante su creación hubo algunos que quisieron pasarse de listos y combinaron algunos animales dando origen a cosas como manticoras o quimeras, aunque no fue ningún peligro para el mundo dado que solo eran una raza más de depredadores inofensivos para los alicornios. Se comenzaron a fundar las primeras ciudades de aquel mundo antiguo que empezaba a florecer. Las más importantes de aquel tiempo fueron Wincrópolis, Lintenas, Tunderitza, Esquipea, Summiside y la antigua capital de Equestria, Alicornia. Se crearon otras razas inteligentes como lo fueron los grifos y los Diamond Dogs, aunque estos vivieron en Equestria conviviendo en paz con los ponis viviendo en armonía. Otro de los rasgos de Equestria sería su asombroso cielo de vista cósmica en el cual se podían ver los planetas y las estrellas con detalle, sin mencionar lo más preciado de aquel cielo que eran el sol y la luna, sobre la cual los alicornios tenían el poder para subirlas, ocultarlas o hacer eclipses si querían. Así surgió el día y la noche en Equestria. Entonces los alicornios decidieron nombrar a un gobernante, alguien que guiara a este recién nacido mundo a una época de esplendor y luminosa armonía, así que por decisión unánime se nombró, no al más poderoso, sino al más sabio y querido de todos. La ceremonia de coronación fue el evento culminante del nacimiento de Equestria. Con este primer rey parecía que Equestria viviría en paz por siempre. Por desgracia, debido a la prueba impuesta por aquel titán, no iba a ser así. La oscuridad que él dejó en Equestria seguía allí, solo debía de aparecer en el momento adecuado, manifestándose en el ser adecuado para soltar las primeras tinieblas en Equestria. Es aquí donde comienza la historia. Han pasado miles de años. Más de los que se pueden contar. Los alicornios han olvidado su propósito original. Sin embargo, la paz aún residía en Equestria, bajo el reinado del rey Orbital, quien estaba esperando el nacimiento de su primer hijo, al cual ya habían escogido el nombre de Universal para llamarlo si era un niño. Pasaban los meses y Orbital estaba cada vez más ansioso, su esposa se ponía cada vez más grande y con apetitos cada vez más extraños. Hasta que un día... «Es un niño», dijo el médico. El rey Orbital estaba perplejo, no podía creerlo, ya estaba aquí, era un varón, su heredero al trono y primer hijo. Se aproximó hacia donde yacía su esposa y el niño. La vista de la madre con su hijo había sido lo mejor que habían visto sus ojos, según el rey. «Ven, cariño, nuestro hijo querrá conocer a su padre», dice su esposa. Orbital toma al niño en brazos diciendo: «Mi pequeño, mi hijo, mi príncipe, Universal». El niño, al ver y escuchar la voz de su padre, empieza a reír y de su cuerno comienza a emanar luz de forma increíble. Orbital y su esposa estaban perplejos cuando terminó. En eso la esposa le dice a su rey: «Cariño, ¿qué es eso que tiene en el flanco nuestro bebé?». Orbital mira extrañado el flanco de su hijo y nota una cutie mark en forma de galaxia. «Es una señal», dice el rey bastante exaltado, «apenas recién nacido y ya tiene su cutie mark». La felicidad de ambos gobernantes no tenía límites. Estaba claro que su hijo era un prodigio y posiblemente se convertiría en un gran gobernante. Todo a su alrededor parecía ser el mismo firmamento para ellos con su hijo en sus brazos. Los que estaban en el castillo supieron la noticia del nacimiento de Universal y corrieron a avisarles a todos en Alicornia, que a su vez también avisaron al resto de Equestria. Todos en el reino empezaron a celebrar el nacimiento del príncipe y parecía que en todos lados solo había felicidad. Menos en uno. Ese mismo día, en una casa, cerca del castillo en Alicornia, hogar del alicornio Severus, general de las fuerzas de élite de la Guardia Real. «Mi general, es un niño», dijo el médico. Severus se aproximó casi corriendo hacia el médico con una felicidad parecida a la del rey. «Virgil, mi esposa y yo acordamos que se llamaría así si era un niño», dice Severus. «Por cierto, ¿cómo está ella?».
Al médico se le ensombrece el rostro y no contesta. Oiga, no me escucho. ¿Cómo está mi esposa?, dice Severus algo molesto. El médico alza la vista y solo le dice: mi más sentido pésame. Esas palabras hicieron que Severus estuviera aturdido por un momento. ¿Qué fue lo que dijo?, pregunta Severus aún algo mareado. El médico solo se aparta para dejarlo pasar. Severus entra y tuvo que hacer un monumental esfuerzo para no dejar caer al niño. Su amada esposa yacía inmóvil en la cama. Las sábanas estaban cubiertas de sangre. La enfermera cubre el rostro de la yegua con estas. No, no es posible, mi amor, no, grita Severus desesperado. Vergil despierta debido a los gritos de su padre, lo mira y luego a la cama donde yacía el cadáver de su madre y como si comprendiera la situación empieza a llorar, mientras llora su cuerno despide un brillo negro el cual cubre por completo la habitación. Mientras esto ocurría, Severus por un momento creyó haber visto que la piel de su hijo cambiaba de su color gris claro a uno negro, pero fue tan rápido que él pensó que lo había imaginado. Cuando Vergil finalmente se calmó su padre, él dijo: ya hijo mío, papi está aquí, yo voy a cuidarte, no dejaré que te pase nada. Él mira la celebración del castillo y maldice. Malnacido, soy uno de tus generales y aún así dejas que mi esposa muera. Tú lo tienes todo, poder y los médicos con los recursos para que tu hijo nazca sin problemas. Ya verás, algún día yo te quitaré todo eso, me aseguraré de que a mi hijo no le falte nada. Lo juro por ella. Severus al terminar de decir estas palabras vuelve a ver a su hijo solo para ver que tiene una cutie mark en forma de símbolo de infinito en su flanco. Han pasado 7 años desde ambos nacimientos. Vergil había crecido, y estaba preparándose para su primer día en el jardín de niños de Alicornia, el cual se encontraba en el Palacio Real y donde solo asistían los hijos de los nobles de más alta categoría. Él se encontraba muy nervioso puesto que era su primera vez en clase, ahí vería otros a los que él no conocía, además de que estaba el hecho de que no vería a su padre en todo el día. Bueno, no es que él lo viera muy seguido dado a que el trabajo de su padre ocupaba la mayor parte de su tiempo. Aunque el mayor problema era que este sería un entorno totalmente nuevo, él nunca había estado en el castillo y también sería la primera vez que pondría un pie en él. Vergil no había tenido amigos hasta el momento, él era un potrillo muy tímido al que le costaba trabajo hablar con la gente, incluso con su padre. Severus desde la muerte de sus esposas se había vuelto más frío y distante inclusive con su propio hijo. Mas eso no impidió que acompañara a Vergil hasta la escuela como muchos otros padres con sus hijos a la ceremonia de inicio de cursos. En el patio del jardín de niños el mismo rey Orbital venía a inaugurar el inicio de cursos. Ciudadanos de Alicornia y Equestria, comenzó a decir el rey, hoy iniciamos el curso para la preparación de nuestros hijos que se convertirán en el futuro de nuestra patria, pero hoy este día y esta inauguración son más que especiales para mí, hoy mi propio hijo empezará también sus estudios junto con esta generación de potrillos. Todos los presentes se asombraron cuando vieron avanzar al frente al hijo del rey, un potro blanco de crin gris y de ojos plateados con una cutie mark en forma de galaxia. Vergil se asombró de que el mismo príncipe estuviera en la misma clase que él y eso solo sirvió para ponerlo más nervioso. Cuando la ceremonia terminó llegó el momento de que los padres dejaran a sus hijos en clase. Pórtate bien y esfuérzate en tus estudios, le dice Severus a su hijo con la misma actitud fría y distante de siempre, lo cual no ayudó a Vergil a sentirse más tranquilo. Ya en clase los alumnos se fueron presentando uno por uno, con Universal no hubo necesidad ya que todo el mundo lo conocía por el simple hecho de ser el príncipe. Cuando Vergil pasó a presentarse se puso nervioso al punto en que tuvo dificultades para hablar provocando las risas de sus nuevos compañeros menos la de Universal que solo se limitó a mirarlo de manera inexpresiva.
Las clases comenzaron y transcurrieron de forma normal como siempre. Llegó la hora del almuerzo y Virgil estaba sentado solo en una mesa alejada comiendo su almuerzo. ¿Por qué estás aquí tan solitario? Escucha Virgil sobresaltado. Voltea a ver quién le habla y se sobresalta todavía más. Era Universal quien le hablaba, el príncipe, el hijo del gobernante le estaba hablando de entre todos a él. Ese fue el comienzo de la amistad entre el príncipe y el hijo del general. Universal se había convertido en el primer y mejor amigo que Virgil había tenido y las cosas se pusieron mejor para él cuando un día estuvo de visita en el castillo. Ambos estaban platicando mientras caminaban por los pasillos cuando de una de las habitaciones salió una potrilla de piel blanca, con la crin de color carmesí oscuro y unos hermosos ojos color violeta. Virgil se quedó paralizado al verla, rápidamente apartó la mirada hacia otro lado totalmente sonrojado puesto que la potrilla le parecía muy bonita. Hola Cosmo, dice Universal. Ya regresaste hermanito, le responde Cosmo. Entonces Universal se da cuenta de algo. Se me olvidaba tenemos un visitante, dijo Universal señalando a Virgil el cual se puso aún más nervioso cuando notó que la potrilla lo miraba. Esta es mi hermana menor Cosmo. Universal se dio cuenta de esto pero no dijo nada. Oh, no te había visto. ¿Cómo te llamas? Pregunta Cosmo. Yo me llamo Virgil, le responde casi desmayándose del nerviosismo. ¿Virgil? Qué bonito nombre, dice Cosmo soltando una risita. El corazón de Virgil iba a 1000 por hora en ese momento. Universal se dijo a sí mismo que ya se había divertido suficiente viendo cómo su amigo se ponía nervioso frente a su hermana menor de 6 años, así que dijo: bien, nos retiramos, no queremos quitarte más tiempo, nos vemos luego. Oh, ya hablaremos luego, responde Cosmo. Cuando se alejaron un poco, Universal le preguntó de manera seria a Virgil: ¿te gusta mi hermana, no es así? Virgil vuelve a ponerse rojo e intenta defenderse diciéndole: ¿cómo puedes decir eso? Apenas la acabo de conocer. Oh vamos, nadie se queda realmente nervioso frente a una potrilla a menos que en verdad le guste. Pero yo, tú, ella. Entonces Universal, contrario a otros hermanos mayores sobreprotectores, se empezó a reír y en un tono más tranquilo le dijo: descuida, no me molesta, de hecho preferiría que tú entre todos los sementales del reino fueras mi cuñado. Virgil casi se desmaya al oír la palabra cuñado y le responde casi a voz de grito: ¿cómo puedes pensar eso? Apenas somos unos potrillos. Tranquilo, solo bromeo. Bueno, en parte, es cierto lo que te dije de que no me molesta que te guste mi hermana. Un poco más calmado, Virgil solo asiente con la cabeza. Él sabía que Universal tenía una hermana un año menor que él, pero nunca esperó experimentar sentimientos hacia ella de esa manera al conocerla. Él aún recordaba lo que le había dicho su padre del nacimiento de Cosmo ocurrido cuando él solo tenía un año de edad. Cosmo nació en perfecto estado de salud, pero la reina sufrió una hemorragia interna y murió desangrada. Cuando su padre le dijo esta última parte, él notó cierto tono de satisfacción en su voz, lo cual lo puso algo nervioso y ya no quiso seguir hablando del tema. Los siguientes días que pasaron fueron los mejores que Virgil había tenido en su infancia. Tenía amigos y por si eso fuera poco eran los hijos del rey, pero eso no era inconveniente para que se vieran todos los días. Virgil siempre esperaba ansioso el ver a Cosmo de nuevo, el sentimiento por ella se hacía cada vez más fuerte y se armaba de valor para confesarle sus sentimientos hacia ella, pero su timidez siempre lo hacía callar. Aún así, todo en el futuro de Virgil parecía encaminado a la felicidad, sin saber que su padre preparaba un golpe de estado que no solo acabaría con dicha felicidad, sino que acabaría con aquella perfecta paz en Equestria que tantos milenios había perdurado. ¿Les gustó? Bueno. Este fanfic, aunque no me lo crean, debo decir que no es mío.
Así es, este fanfic no es mío. Este fanfic es de uno de mis suscriptores, amigo, y mayores fans que tengo, de Carlos Inferno. Él es el que creó este fanfic, aunque claro que al tratarse de una precuela de mi saga de fanfic yo mismo supervisé el proyecto y le dije que podía y no podía poner o cambiar de mi historia original. Habrán notado seguramente algunas contradicciones con mi fanfic, pero debo decir que tal y como les dije yo mismo estoy supervisando la elaboración del fanfic y todas las contradicciones se arreglarán al final del fanfic. Bien, espero que les haya gustado el fanfic de mi amigo. Bien. Soy Parka333, hasta la próxima.